Gracias por acompañarnos en esta última parte de la entrevista con Sergio Hernández Ledward, donde tocamos el punto de todo lo que tiene que ver el contar historias y cómo este talento tan extraordinario de Sergio lo ha llevado a ganarse el respeto y la admiración de miles de personas en México y en otras partes del mundo. Esta parte de la entrevista yo me la he estado aguantando porque esta es la parte para mí que estoy como el nene chiquito, que estoy aquí aguantándome las babas, porque obviamente mi primer encuentro con Sergio, aparte de ser consultores de un gran proyecto que fuimos parte de una empresa minera, pero fue conocer este talento y miren, si hay una habilidad que todo emprendedor, todo profesional debe dominar en este camino, es la habilidad de la que vamos a hablar ahora, que es la habilidad de contar historias. Y cada vez que tú lo escuchas más por más y más personas destacadas, desde, un Richard Branson, desde un Steve Jobs, Anthony Robbins, todos lo dicen. La habilidad de contar historias. Y eso es una de las habilidades que yo reconozco, que tengo un maestro aquí al frente que es talentosísimo en lo que hace. Cuéntame cómo llega esta habilidad o este llamado de empezar a contar historias a tu vida. Empiezo con la capacitación, te decía que fui ingeniero y me empecé a formar en programación neurolingüística. Y me di cuenta que alguno de mis maestros utilizaba cuentos mientras estaba dando su clase. No solo anécdotas, usaban muchas anécdotas, sino también cuentos fantasiosos. Y me fui dando cuenta que lo que recordaba al final era o la anécdota, de ahí el día que me pasó esto y aquello, o esta historia que lanzaba mi mente a volar a otros sitios. Y como nos pasa con alguna gente, yo sonreía y pensaba, híjole, de grande yo quiero ser como este amigo. Yo quiero tener esa capacidad que tiene el narrador de transformar el mundo a su alrededor, porque eso es lo que hace. La magia de la narración, la magia del storytelling, es transformar este departamento en cualquier otro sitio a partir de las palabras. Entonces es una magia muy poderosa, muy profunda y que el ser humano ha explorado desde que el ser humano es un ser humano. De hecho hay quien dice que lo que nos hace humanos es nuestra habilidad para contar historias. Podemos imaginar a los cazadores ancestrales. ¿Qué tipo de comunicación podían tener en el día a día? Pues córrele, friégale, muévele, que ahí viene. Claro, y cázale, alrededor del fuego. Pero en la noche, eso era en el día mientras estaban cazando y sobreviviendo, pero en la noche que se reunían alrededor del fuego, la historia era otra. Empezaban a contar las más maravillosas mentiras. Por supuesto, era, no hombre, yo cacé 6 mamuts, uy, pues yo 14, hijo, si yo monté a un tigre dientes de sable, pues yo a 3. Y empezaron a generar estas historias que fueron desarrollando nuestro cerebro. El ser humano, de hecho lo planteo en uno de mis libros, es Homo sapiens narratio, el hombre sabio que narra, el hombre sabio que cuenta historias. Y nos fascinan. No hay manera de permanecer inmune al poder de las historias. Lo ves con los niños y se quedan transfigurados cuando hay una buena historia. Y lo ves con los niños de todas las edades. Rumi, uno de los más grandes poetas que ha dado la humanidad, decía: los cuentos no se han hecho para dormir niños, se han hecho para despertar al hombre. Porque además las historias tienen una cualidad muy poderosa. Es el tipo de comunicación más respetuoso que existe. Cuando alguien me pregunta algo y yo le digo cómo hacerle, estoy suponiendo que yo sé más que él. Y eso es irrespetuoso. Cuando le cuento una historia y le permito que sea la persona quien descubra su propio significado de la historia, le estoy diciendo, eres inteligente, eres brillante, puedes descubrirlo por ti mismo. Es una de las cosas que ese tipo de comunicación genera.
pero no sé si te respondí. Entonces, No, me claro que me lo respondes. encontré en estos cursos que tomaba y que además de inmediato me conectaron con mi historia familiar. Con mi papá viajando en carretera y no sabiendo cómo entretener a sus hijos y contando historias o cantando, me acuerdo clarísimo en su voz, a Pecosville, este vaquero que se recostaba en una nube sobre Texas y las estrellas a balazos derribó, pero dejó una refulgente sobre Texas, ¿eh? Que todavía ahí está, dicen los tejanos. Y entonces su voz resuena, ¿eh? La voz de mi mamá contándome la historia del bollito redondito, un cuento tradicional ruso antiquísimo, de un panecito que puso en la orilla a que se enfriara en la orilla de la ventana y el viento sopló y se fue rodando, y todas las aventuras que vivió el bollito, y además como era redondito, pues rodaba por todos lados. No, o sea, ya pueden ver por qué es tan talentoso, porque no solamente tiene la habilidad, sino cómo conjuga el recuerdo y cómo lo comunica de una manera que lo hace parte del diálogo que estamos sosteniendo. Y eso pues, yo en mi tiempo no conozco a tanta gente que lo pueda hacer de una manera tan fluida, tan natural, que no suene forzada, que no suene añadido. Ahora, específicamente, ¿cuándo para ti la historia empezó, o el contar historia empezó a tomar un nivel ya más serio? Y cuando digo serio, no es serio como hombre, sino serio en el sentido que para ti tú dijiste, por aquí voy. Claro. Cuando lo empecé a utilizar en mis propios cursos, cuando yo empecé a narrar ahí y a darme cuenta que ocurrían dos cosas, no, de hecho ocurrían tres cosas. Una, esta magia que transforma el espacio, ¿eh? Y que grupos de adultos profesionales de repente derramaban una lágrima o sonreían como niños o se quedaban asombrados cuando eran enganchados por esta comunicación. Y la segunda, que no solo la magia ocurría ahí, sino que encontraban respuestas a sus preguntas, que salían sintiéndose más motivados o más sensibles o habiendo tomado alguna resolución a partir de haber escuchado una historia. Y entonces fue cuando me di cuenta, esta joya es aún más valiosa de lo que yo pensaba. Y pues poco a poco he ido buscando cómo pulir la joya para entregarla de una mejor manera. Pero fue a partir de los cursos que brindo donde encontré, ay, mira, su magia no es magia de espectáculo, es magia poderosa, magia verdadera. ¿Qué sería para ti un reto dentro de este ámbito de contar historia, que sería para ti un pináculo, un logro, más allá de desarrollar la habilidad? ¿Qué será? Fíjate que no creo en los pináculos, no creo en las cimas. Me he dado cuenta que cuando uno sube un cerrito, alcanzas a ver el cerro que está más para allá, y luego hay otro, y luego hay otro, y que mi vida no va a ser tan larga. Los 120 años que viva, o 42, no sé, no van a alcanzar para explorar todos los cerros. Entonces, me cuesta trabajo como pensar cuál sería el logro máximo narrativo. No lo sé, creo que es dejarme transportar por la magia de la historia. Me imagino y sería muy feliz si dentro de 40 años a mis nietos los tengo en la baba contándoles historias, y que la historia siga siendo fresca, que la historia siga siendo viva, porque cuando el narrador es legítimo, la historia se cuenta por primera vez todas las veces. Es como un panecito salido del horno, como una tortillita recién hecha, no como una tortilla refrigerada o un pan del congelador, sino salidita. Y entonces, pensándolo, ¿cuál sería el gran logro? Ese, que las historias fluyan a través de mí, llenas de vida siempre. Claro. Para una persona que nos pudiera estar viendo y dice, ok, yo quiero dedicarme o a contar historias o a mejorar o a desarrollar mi habilidad como contador de historia, ¿qué tres cosas le dirías que podría hacer? ¿Cuáles podrían ser tres pasos o tres guías a seguir? Déjame contesto una pregunta previa, que creo que va a tener que ver con esta. Okay. Y que es, bueno, ¿y yo para qué quisiera contar historias, no? Creo que no hay, tal vez habrá alguna otra, pero es una de las estrategias de comunicación más poderosas. No necesitas querer ser cuentacuentos en el jardín del pueblo, o narrador ante los nietos, o maestro, o coach, como tu caso y el mío. Gente que quiere emprender,
cómo cuenta la historia de su negocio. Qué tanta pasión le pone, qué tanto hace que el mundo a su alrededor se transforme cuando platica con sus socios potenciales, con sus clientes, con sus colaboradores. Incluso aquellos que no estén pensando en emprender formalmente, sino en seguir emprendiendo la aventura de la vida, qué tipo de historias se cuentan sobre sí mismos. Cómo narran su pasado, cómo narran su presente y cómo narran la historia que viene allá adelante. Y hace una diferencia del cielo a la tierra, narrarla de un modo o de otro. La misma experiencia para dos personas distintas, es una película de terror o un viaje legendario. Y entonces habría que pensar cómo lo narramos, ¿no? Agarré por allá porque una vez que tengo clara la utilidad, ahora sí la pregunta sería, bueno, ¿cómo le hago para contar bien? Muy bien. ¿No? Y en mi propia experiencia, aunque hay buenos textos sobre historias, creo que las dos cosas fundamentales que hay que hacer. Una es contactar con las historias, leer historias, buscar cuentos, buscar biografías, buscar anécdotas. Y la otra, entrar en contacto con grandes narradores. Y alrededor de todos nosotros hay gente que narra muy bien. El amigo que te tiene así con la boca abierta mientras te cuenta sus anécdotas, o aquel que sabe contar chistes de una manera espectacular, o incluso de manera más formal, eventos culturales de narración, de cuentacuentos, en la mayor cantidad de las ciudades. De vez en cuando hay algún evento, vayan, escuchen, dejen que su propia mente viaje a otros sitios y aprendan qué es lo que hacen estos cuates. Eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, estar en contacto con otros narradores y ver cómo miran, cómo escuchan, dónde hacen pausas, cómo mueven su cuerpo, a dónde mandan su mente. No hay nada como eso. Diría, leer libros sobre storytelling, y además hasta la palabra me cae gorda, teniendo tan bonitas palabras en español sobre narración de historias, es útil. Pero más útil es meterte en la historia, es leer historias, no sobre las historias, sino leer historias, contactar historias y animarte a contar historias. Y como andar en bicicleta, las primeras veces te sientes un poquito torpe y de ratito andas en bicicleta por todos lados y nunca se te olvida. Muy bien. Pues mira, aquí pueden ver también dónde vas a poder mantener contacto con Sergio. Como les dije, Sergio ha escrito 5 libros, 2 de descargas gratuitas y 3 que son impresos. Uno se llama Escuché decir al viento y el otro se llama Observé al danzar del fuego. Y son libros que están llenos de metáforas, de historias ricas en todo lo que es PNL. Te quiero agradecer, Sergio, que hayas sacado de tu tiempo para acompañarnos aquí en Anquiro TV y será hasta una próxima ocasión. Al contrario, de verdad que pasar tiempo con gente brillante, de gran corazón, alimenta. Y entonces, más que sacar tiempo, agradezco el tiempo que me das chance de cotorrear contigo, es una bendición. Y qué rico poder a través de la tecnología contactar con la gente que te sigue. Muchas gracias. Gracias, un placer, muchas gracias. Qué espectacular, ¿no? En conocer primero cómo se inspira para escribir libros, la parte de emprendedor, y luego ahora cómo nos cuenta lo que para mí es la cereza del pastel. Cómo su talento de contar historia es lo que hace que él se sienta que esa es su voz. Eso es lo que lo va a definir a él en su camino, en su destino en este mundo. Así que gracias por acompañarnos y tenemos una sorpresa para todos los que siguen nuestro podcast. Anchor.fm/Jorge Meléndez. Tenemos una sorpresa en audio de lo que es el talento de contar historias de Sergio Hernández Ledwell. Así que ve y conéctate con nuestro podcast en Anchor.fm/Jorge Meléndez y vas a recibir una sorpresa que tenemos de parte de Sergio para todos los seguidores de Anquiro TV y de Anquiro Podcast. Gracias por acompañarnos.